Al acercarse a Lleida, lo primero que llama la atención del viajero es la potente imagen de su catedral vieja, situada en lo alto de la colina. Desde su privilegiado emplazamiento, lleva cerca de 8 siglos presidiendo la ciudad. Esta visita a Lleida es para disfrutar de la incomparable atalaya sobre la que se yergue la catedral. Es un conjunto medieval de extraordinaria fuerza. Y ahora estamos en las catedrales modernas, una de las catedrales modernas, que es esta maravillosa estación prácticamente de 3 naves, luminosa, y que en cierta medida recuerda las largas catedrales limpias de coros y demás aditamentos. Lleida es una de las pocas ciudades que puede presumir de tener 2 catedrales, la vieja y la nueva. Nosotros nos vamos a acercar a la vieja, a la Seu Vella, como le llaman los leridanos. Esta catedral tiene una singularidad, es la única catedral que ha sido militarizada. A comienzos del siglo XVIII fue convertida en fortaleza militar, en cuartel, y así permaneció hasta mediados del siglo pasado. Lleva 3 siglos sin culto. A pesar de esto, se yergue altiva junto al castillo, en lo alto de la colina, pero alejada de su ciudad, que ahora se extiende a sus pies junto al río Segre. No siempre ha sido así. En el pasado remoto, la población eligió la protección de esta colina para vivir. Íberos, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, todos establecieron sus ciudades en este lugar. Mirando hacia atrás me recuerda los cuadros del Greco de Toledo, donde se ve la catedral, pero el Alcázar está más arriba. ¿Por qué hacen este emplazamiento de esta catedral en este punto? ¿Qué razones históricas puede haber? Bueno, sabemos que la ciudad, como mínimo la ciudad islámica, Medina Larida, se encontraba en esta parte de la colina. En la zona mediana de la colina, que es donde actualmente se encuentra la catedral, en la altura, es donde es posible que se ubicara la mezquita mayor. Y podría ser que esta mezquita mayor, recién consagrada como catedral al entrar las tropas cristianas en Lleida, sea el lugar donde se edifica la nueva catedral a partir de 1203. Según consta en la lápida fundacional, las obras de esta catedral comenzaron en pleno verano, el 22 de julio de 1203. Colocó la primera piedra el obispo Gombau y al acto asistieron el rey Pedro II de Aragón y el conde de Urgell. El cabildo encargó la obra al maestro Pere de Coma, que estuvo cerca de 20 años dirigiéndola. Su diseño corresponde todavía al estilo románico. El cabildo de Lleida, durante la Edad Media, era económicamente muy potente. Disponía de muchos recursos. Gran parte de ellos se destinaron a la construcción de la nueva catedral, un proyecto muy ambicioso desde sus comienzos.
Los trabajos empezaron con mucha alegría, como se dice en la construcción cuando no hay problemas económicos, y la obra avanza rápida, de tal forma que hacia 1215 ya estaría acabada la cabecera y el crucero. Lo sabemos porque esa fecha aparece en una inscripción funeraria que está en un lateral de la Puerta de la Anunciación. El maestro que finaliza las obras del templo catedralicio es otro Pera, este de Penafreita, que levantará las naves y el cimborrio ya en estilo gótico. Después de 75 años de trabajos, en 1278 se acaban las obras y se consagra la catedral. Esta catedral es un prodigio de innovación. A principios del XIII la comienza, en estilo románico, pero ya evoluciona mucho este arte, se transforma en gótico en las bóvedas a finales de ese mismo siglo. No tienen sitio porque están en una proa de una montaña y tienen que hacer el claustro a los pies. Maravilloso claustro gótico, en pleno siglo XIV. Y ya casi a finales, al final, como una gran torre, como un fanal, como un faro de la ciudad, construyen esta maravillosa torre que se ve desde todas partes cuando se llega a Lérida. A primera vista, lo que sorprende de esta catedral es su desnudez total. No hay retablos, no hay bancos, no hay nada más que arquitectura en estado puro por todas partes. El románico y el gótico se ensamblan tan armónicamente que no llaman la atención, se superponen perfectamente. El desarrollo de la sociedad medieval conduce a que en Europa haya muchas ciudades que compiten entre sí por tener los templos más grandes y más espléndidos. Aquí está el desarrollo del románico. Al necesitar hacer naves más amplias, tienen que elevar el tamaño y la altura de sus templos. Necesariamente, y basado en la experiencia del románico, hay un cambio tecnológico. En vez de hacer la bóveda de cañón, inventan la bóveda de crucería. Y la bóveda de crucería, pues al aligerar las cargas, al pesar menos, permite este requerimiento de las ciudades de tener grandes catedrales. En esta de Lérida se ve la evolución perfectamente. De la bóveda de cañón del refectorio pasamos a la bóveda de crucería de la iglesia y en el claustro ya estamos casi en pleno gótico. Estas fantásticas bóvedas góticas están sostenidas por 16 pilares que contienen 16 columnas cada uno de ellos. Los capiteles fueron esculpidos al menos por 2 talleres diferentes. El más antiguo se encargó de la decoración de la cabecera y del brazo norte del crucero. Los temas bíblicos son los más utilizados. En este vemos el martirio de Santiago y el traslado de su cuerpo a Galicia. Los capiteles de las naves pertenecen a otro taller. Sus temas son más ornamentales, más alegres. Predominan los motivos vegetales y geométricos, así como los seres fantásticos.
Tenemos una idea equivocada de lo que era la Edad Media. Pensamos en una edad oscura y tenebrosa. Y el correlato de esto está en los templos que han llegado hasta nosotros ya casi desnudos por los avatares del tiempo, por las guerras, como en el caso de esta catedral. Pero no eran así. Eran una explosión de color. Todavía no de luz hasta que llega el gótico con las grandes vidrieras. Pero las iglesias y las catedrales románicas estaban los que tenían recursos, evidentemente policromadas. De forma que todo el templo era una fiesta del color y de la ilustración, empezando por los capiteles, pasando por las arquivoltas de las portadas y terminando en las capillitas o en el entorno de los sepulcros. Allí se narraban los misterios de la fe y los episodios del Antiguo Testamento en general, en otras el Apocalipsis, pero en realidad tanto la escultura como la pintura eran un cómic o el Technicolor de la época. Aún se conservan algunas de las pinturas que engalanaban los muros. En su mayor parte se trata de pinturas góticas, realizadas en los siglos XIII y XIV. Estas pinturas están en el presbiterio y cuentan, por medio de viñetas, diversas escenas de la vida de Cristo y de la Virgen María. Estas otras pinturas estaban decorando el comedor dedicado al auxilio de los pobres, que formaba parte de las dependencias de la catedral. Actualmente están en el Museo Diocesano. En los fragmentos conservados podemos ver a pobres, enfermos y peregrinos comiendo y bebiendo de pie en torno a una mesa llena de comida. Además de ser la sede del obispo, la función primordial de una catedral es la del desarrollo del culto solemne para alabar a Dios. Para elevar los sentimientos de los fieles en las grandes celebraciones litúrgicas, la música y la luz resultaban esenciales. Estas grandes naves servían de caja de resonancia tanto a la música como a los cantos religiosos de los canónigos, lo que, sumado al efecto mágico que puede llegar a proporcionar la luz, hacía de este espacio un lugar casi sobrenatural. El templo es de planta basilical de cruz latina y se puede acceder a él por 6 puertas. La más antigua, la de San Berenguer, está en la fachada norte y da paso a la nave del crucero. También se la conoce como la Puerta del Castillo, porque está situada frente a él. Es muy sobria y su única decoración es un crismón trinitario y unos canecillos que sostienen la cornisa que protege la portada. Después de construir la portada de San Berenguer, las obras de la catedral continuaron por la cabecera. Se cree que originalmente tenía 5 ábsides románicos, de los que solo se conservan 2. El central, que es enorme y que acoge en su interior al presbiterio. Y el situado a su lado norte, mucho más pequeño. A su lado había otro muy parecido, pero este saltó por los aires en el siglo XIX, cuando explotó el polvorín del castillo. Los 2 ábsides restantes, situados al sur del central, fueron rehechos más tarde en estilo gótico para albergar sendas capillas de 2 ilustres familias leridanas. Las obras continuaron por la nave sur del crucero y por su portada, conocida como la Puerta de la Anunciación. Los leridanos también la llaman la Puerta de los Novios, porque por ella entraban las parejas para contraer matrimonio.
Es románica. Fue construida a comienzos del siglo XIII y es una bella muestra de lo que podría denominarse como portada de estilo leridano. Estas portadas se caracterizan por varios elementos. Tienen una talla delicadísima que se parece a las filigranas de la yesería islámica. Carecen de tímpano. Sobresalen del muro principal para conseguir una arquivolta más y están protegidas por una cornisa con canecillos. Los de esta portada aún tienen restos de la pintura que los decoraba. Representan sobre todo cabezas humanas haciendo gestos grotescos. Debajo de la cornisa está la inscripción, en latín, de la salutación que hace el arcángel San Gabriel a la Virgen. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Las dos hornacinas que hay a los laterales de la puerta, que ahora están vacías, albergaban una imagen de la Virgen y otra del arcángel San Gabriel, anunciándole el misterio de la Encarnación. Lo que queda de ambas imágenes se guarda ahora en el Museo Diocesano de Lleida. Esta es la puerta del fillols, de los ahijados, por la que entraban los niños para ser bautizados. Es también románica, de mediados del siglo XIII. En el siglo siguiente fue protegida por un pórtico de estilo gótico. En esta portada, el estilo leridano llega a su máxima expresión. Los canteros que la labraron dejaron en ella una bella muestra de su destreza en el trabajo con la piedra, que supera en perfección a las yeserías islámicas. Entre las filigranas vegetales y geométricas se esconden figuras de seres fantásticos y hay una escena de lucha entre un jinete y un león. Estas tres puertas constituían la entrada principal de la catedral hasta que se levantó el claustro. Están situadas en los pies de la catedral y se corresponden con cada una de las naves del interior. También son románicas de estilo leridano, de finales del siglo XIII. La más importante y más decorada es la puerta central, por la que se accede a la nave mayor. En esta otra puerta hay un capitel reutilizado, que posiblemente perteneció a la anterior iglesia de Santa María la Antigua y que está decorado con escenas de la Biblia. Terminada la iglesia a finales del siglo XIII, comienzan las obras del claustro. Es uno de los claustros góticos más grandes de Europa. Tiene casi 50 metros de lado. Es de estilo gótico y cada galería, de casi 9 metros de anchura, está cubierta por 5 bóvedas de crucería. En este claustro todo es grandioso.
tiene 17 ventanales enormes, así que los contrafuertes encargados de sujetar todo este despliegue arquitectónico son inmensos. La Galería del Sur es un gran mirador sobre la vega del río Segre y sobre la ciudad. Esta es la Puerta de los Apóstoles. Fue la última en construirse. Se empezó a mediados del siglo XIV y se terminó en el siglo siguiente. Es gótica y está situada en el centro de la fachada occidental, y aunque en realidad es la que da acceso al claustro, acabó convirtiéndose en la puerta principal de la catedral. Cuando se comenzó esta portada, el maestro mayor encargado de las obras de la catedral era Bartolomé Rovió, que en este momento estaba realizando su gran obra, el retablo mayor de la catedral. Se hizo en alabastro y desgraciadamente se ha perdido en gran parte, pero en el Museo Diocesano aún podemos ver dos extraordinarios relieves de aquel retablo. Bueno, ¿quién es este maestro mágico que hace estas esculturas tan expresivas? Un escultor gótico que es Bartomeu de Rovió y que es el autor, por ejemplo, de este magnífico relieve dedicado a la Pentecostés, y que él fue el autor de todo el retablo mayor de la Seu Vella. Y Bartomeu de Rovió, que está documentado entre el 1360 y 1380, labró todo el retablo mayor. La Escuela de Lleida, digamos que parte de esta obra del retablo mayor, a partir de la presencia de Bartomeu de Rovió, se crea una especie de taller escultórico que se especializa en la elaboración de retablos de piedra. Entonces, muchas parroquias de la ciudad se adornan con unos retablos de piedra preciosos. Entonces, las características esenciales de la Escuela de Lleida es la singularidad en las características de las caras, por ejemplo, ¿no? Estas barbas no, pero es un rizo muy rincholadas, sí, que sí, efectivamente, bucle doble. Sí, exacto, con los dos bucles, y después la voluntad de singularizar a los personajes. Volviendo a la Puerta de los Apóstoles, vemos en el tímpano una gran figura de Cristo presidiendo el juicio final. A sus pies están los justos y al otro lado los condenados. Debajo, recibiendo a los fieles, y sobre las peanas que ahora están vacías, estaban los 12 apóstoles. Los avatares de la historia han acabado con ellos. Solo se conserva esta cabeza que pertenecía a Santiago. En el parteluz estaba esta Virgen, la Virgen del Blau, que actualmente está en la Catedral Nueva. Las obras de la Torre Campanario comienzan casi a la vez que la Puerta de los Apóstoles y se acaba también en el siglo XV. Es una torre gótica de forma octogonal que alcanza los 60 metros de altura. Es realmente un gran faro que se ve desde toda la ciudad. Desde lo alto del campanario se controla todo el territorio circundante. Así debió ser la imagen de Lleida cuando terminaron las obras de la Seu Vella. Después de acabada la catedral, son constantes los cambios en la obra original y el perímetro del templo es literalmente agujereado para buscar acomodo a las capillas funerarias privadas.
Estas capillas se convierten en una importantísima fuente de ingresos para el cabildo catedralicio. Inma, las catedrales también eran espacios funerarios, ¿no? ¿En Sí, esta? En esta y en esta época, en época medieval, la mayoría. Como espacio sagrado era un espacio, digamos, deseado por la burguesía, por la nobleza, para sus enterramientos privilegiados, incluso con espacios privados de culto y de enterramiento, que son las capillas, ¿no? Cuando se construye el claustro, ya se tienen en cuenta las necesidades funerarias. En 2 de sus galerías se hicieron varias capillitas incrustadas en los muros. Pero las demandas superaron a las previsiones y pronto el recinto se quedó pequeño y tuvieron que utilizar hasta el suelo. Pero en realidad todas las galerías del claustro, que es un espacio, como es un claustro de unas dimensiones bastante excepcionales, las galerías del claustro daban mucho de sí. Y esto también ha quedado perfectamente documentado en todos los escudos que aún pueden verse en el podio de las columnas, de los arcos. E incluso aquí llegó a un punto en que era tal la demanda de sepultura en el claustro que incluso un obispo tuvo que, en cierta manera, ordenar por estamentos las galerías del claustro en relación, pues, a las sepulturas que podían ubicarse. Que decía un noble: me pido la Panda del Norte, que está más cerca de la iglesia, me pido el mediodía, que da un solecillo. Claro, y evidentemente la parte más próxima a la iglesia era la más solicitada. Sí. El siglo XVIII empezó mal para la Seu. En 1707, la ciudad es tomada a sangre y fuego por las tropas partidarias de Felipe V en la Guerra de Sucesión. Dada su importante posición estratégica, la Seu Vella es convertida en cuartel militar y desde este momento cesa el culto en la catedral. Un siglo después, en 1810, el ejército francés consigue entrar en la ciudad después de tenerla sitiada durante un mes. En 1812, 2 años después de haberla ocupado militarmente y justo antes de abandonar la ciudad, los franceses hacen estallar el polvorín del castillo y, como consecuencia de la explosión, la catedral sufre enormes daños. Con la llegada del siglo XX, la Seu sigue desempeñando funciones militares, aunque ahora más pacíficas. Se convierte en uno de los lugares donde los reclutas hacen la mili. La parte superior de las galerías del claustro son habilitadas para dormitorios. Su mimetismo con sus funciones llega a ser tal que en las postales fotográficas de esta época se la denomina como Castillo de Lérida. En 1918 fue declarada Monumento Nacional. Durante la Guerra Civil de 1936, la Seu vuelve a sufrir enormes daños. Estas fotografías nos muestran en qué lamentable estado quedó tras la contienda.
En 1948, 9 años después de terminada la guerra, el ejército se retira de la catedral y la cede al Ministerio de Educación. A partir de este momento, comienzan las laboriosas obras de rehabilitación que han durado más de 50 años. Tenemos una catedral que fue ocupada por los militares, estuvo muchos años de cuartel, 3 siglos, 2 siglos, y ahora desmilitarizada. ¿Qué le espera a esta catedral? ¿Sin culto? ¿Vacía? Bueno, ¿Qué vocación tiene? su vocación es ser un monumento público y eso lo hace un monumento importantísimo para todos. Eso en el lenguaje del siglo XXI tendría que darnos un poco la lección de la historia, que sería que nunca vuelva a ser utilizado un espacio creado para el espíritu como espacio de guerra, ¿no? Y eso actualmente es singularizar este monumento como un monumento de paz y útil para todos. Cuando trabajamos en patrimonio, lo que hacemos es acercarlo al máximo de ciudadanos posible y este es nuestro cometido. Después de 8 siglos de estar presidiendo la ciudad, de 3 siglos sin culto, de 2 siglos y medio haciendo las veces de cuartel, de medio siglo de rehabilitación, aún siguen las 2 campanas góticas de la Seu Vella, la Mónica y la Silvestra, ofreciendo la hora a los leridanos.